sí se están dando cuenta. Ya empezó la grabación. Entonces a veces no arranca y tenemos la dificultad que tuvimos en la web anterior. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Cuéntenme. ¿Me están escuchando? ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Como que ninguno de los que están es de mis grupos, ¿no? Sí. Bueno, ahora están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno. Les estaba preguntando cómo les ha ido, qué dificultades han tenido hasta ahora, mientras Por el arrancamos. momento ¿Cómo? bien. Por el momento, pues ha ido bien. La dificultad ha sido lo del marco teórico. Organizar los marcos teóricos según lo solicitado para el desarrollo de la actividad. Un Sí, poquitico. claro. Es fundamental, ¿no? Tener claro esa parte teórica. Algunos lo conocen como el estado del arte, cuál es la frontera de lo que se ha desarrollado hasta la fecha en los temas de ustedes. Pero hay muchos debates frente a eso. Cuando yo estoy construyendo una propuesta, pues, ¿cuál es realmente el marco, la teoría que más me interesa, ¿no? Dentro de ese marco teórico. Entonces, pues vamos a esperar en 3 minuticos de la hora para dar inicio. ¿Y cómo ven el desarrollo de su prototipo? ¿Cómo lo están pensando? Porque yo he visto presupuestos de 30, 40 millones de pesos y eso me asusta. ¿Cómo están viendo ustedes su propuesta? Como si fuesen a desarrollar ya su prototipo. En mi caso, pues estoy buscando que sea tanto económico en la fabricación y accesible al público. Claro, eso es lo importante. Ujú. Bueno, Sí, para poder hacerlo en masa, porque si no cumple esos dos, pues sería complicado y sería muy claro. poco viable. No, pero en este momento la viabilidad para que usted lo desarrolle, ¿cómo la ve? ¿Es económico? Sí es económico y le he preguntado a la población, a los que me ayudaron con la entrevista, y ellos le parecen bastante, también con el precio, con los materiales y todo. Compártanos cuál es el dispositivo que piensas desarrollar. Un sistema de alarma para bicicletas, una alarma Ya. disusoria. Ujú. ¿Una alarma aquí? No le entendí ese pedacito. Una alarma de ruido, emisora de ruido o disusoria. Ya, ya. Y con respecto a las alarmas actuales, ¿qué lo diferencia? Con las actuales sería incrementarle más el ruido y permitiendo que en caso de que esté cerca de una carretera muy concurrida, aún pueda ser detectable. Ya, Sí, ya. porque las otras que he mirado, si es en una ciudad o una carretera muy concurrida, el ruido Se desvanece se rápidamente. disminuye. Ujú, Sí, se claro, pierde. sí, se atenúa por las circunstancias mismas del tema. Bueno, pues no sé si irán a ingresar otros compañeros de ustedes. Vamos a iniciar esta presentación, este, este encuentro de la fase 4. Ya llevamos con 6 encuentros en el curso. Sé que pues están ansiosos ya con echar la mano a la construcción de la solución que ustedes han pensado, pero cuando yo quiero construir, lo primero que tengo que es diseñar. Y es allí donde
nos está invitando esta fase, esta fase, perdón, del curso, para nosotros realizar ese diseño. Entonces, el diseño, ¿cómo lo hacen normalmente ustedes? ¿Cómo lo harían? Pues cogerían lápiz, hojitas y empezarían a echar hacer todos los comentarios para poder evidenciar la solución al problema y a partir de allí, pues, construir esa solución. Entonces, vamos a tener una mirada frente a eso para que ustedes también puedan hacerse una idea de qué es lo que la guía nos está solicitando y lo que finalmente se quiere dejar. Entonces, fíjense que a nosotros en la guía nos han solicitado 5 pasos para esta etapa, la etapa 4. El primer paso, que es lo fundamental, es definir especificaciones técnicas. Yo no simplemente es que, como decía ahora con el tema de la bicicleta y las alarmas de bicicleta, es pensar que si hoy estoy entregando 2 decibeles en las alarmas que hay comercialmente, quiero entregar 8 decibelios como nivel de ruido, ¿no? Además, puedo enviar una alerta a través del WhatsApp, alguna bobada estoy diciendo. Entonces, todas esas especificaciones son las que uno tendría que tener en cuenta antes de empezar a comprar, antes de empezar a armar un circuito en cualquier simulador, porque yo tengo que partir de qué es lo que requiero o hacia dónde quiero llegar para saber qué es lo que requiero. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que hacer es pensar en esas etapas, en esos bloques funcionales y tener identificado cada bloque. Lo que se propone en la guía es que haya un bloque de alimentación, o sea, cómo yo voy a alimentar el circuito. Si va a ser un pequeño panel solar con una batería pequeña, porque va encajado, vuelvo al ejercicio de la bicicleta, va montado en la bicicleta, entonces todo el tiempo estará cargándose mientras reciba radiación solar. ¿Cómo yo voy a saber si el dispositivo está funcionando o no, si él me está entregando información, o sea, la visualización? ¿Cuál va a ser el control? ¿Cuáles van a ser los sensores que yo requiero, que sería la parte de instrumentación? ¿Y cuál es el protocolo de comunicación? Y aquí más adelante vamos a hablar un poquito de ello, porque pueden haber protocolos de comunicación entre la unidad de control y el sensor, o la unidad de control y la nube, o el celular, o a donde lo queramos transmitir la información. Entonces, fíjense que el primer paso que nos están solicitando es eso, es definir las especificaciones técnicas de la solución. Después de que ya tengo, como dije, hoja y papel, en la primer pedacito de mi hoja, esas especificaciones, empiezo ya a realizar el diseño. Y para eso, pues ya tengo que ir, cuáles son los elementos que requiero. Y entonces, cuando yo identifico esos elementos, pues sabré cuál es la alimentación que requiere ese dispositivo, cuáles los pines que él me va a entregar la información, cuáles son los niveles de energía o los niveles de voltaje de esos pines, ¿no? Y vamos a tratar de hacer algo muy prudente frente a eso. Después de que ya tenemos, digamos, la parte electrónica como tal, tenemos que armar la parte de control. O sea, tenemos un dispositivo de control que es una parte electrónica, pero ahí tenemos que cargarle un programa si queremos hacer un control o unos algoritmos. Entonces tenemos que desarrollar ese algoritmo y ya cuando tengamos todo, que hayamos corrido el proceso en cualquier simulador, debemos finalmente grabar un video en el cual ustedes sean visibles. En algunos casos se pide que muestren la cédula, pues hoy por temas de ley de protección de datos eso no es posible. Y por último, pues lo que siempre he reiterado es que vayan ajustando todo el documento, desde la fase 1 hasta la fase 3 que ya hicieron, de acuerdo con las recomendaciones o los comentarios que le hagan sus tutores en el momento de calificar. O sea, no se queden con simplemente ver si sacaron tantos puntos o no. Miren lo que cada uno de los tutores les ha escrito como realimentación para que ustedes tengan en cuenta eso para
ajustar la parte anterior del documento. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Que ustedes evalúen dos elementos fundamentales. El primer elemento es que la solución requiere del diseño de un producto tangible, o sea, algo que podemos ver, ya sea hardware o software, o un documento. Podemos estar validando una tesis o confrontando una tesis por dos autores más la persona que interviene, digamos una monografía. Pero lo que se pide es que no puede ser un manual, no puede ser un procedimiento, no puede ser una página web, no puede ser una lección o un tutorial. El producto debe pasar, para tener sentido el producto, debe tener fase de diseño, fase de simulación, fase de implementación, fase de operación y fase de mantenimiento. Y la segunda concepción es que el dispositivo se puede implementar. Esto es, que usted, además de que lo concibe, o sea, conecta sus saberes, conecta todo lo que usted ha aprendido a lo largo de su vida, su experiencia, lo conecta con el problema y por lo tanto empieza a concebir las soluciones. Esta solución se puede dar por aquí, por acá. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ya inicia el proceso de diseño. Cuando se finaliza el proceso de diseño, es ponerlo en claro y oscuro, como dice uno. O sea, montarlo en un protoboard y empezar a ver su funcionamiento. Eso es el proceso de implementación. Cuando hacemos esa implementación, ¿qué es lo que hemos hecho? Construirlo. Y por último, le damos energía, corremos los programas y vemos si funciona o no. Ahí estamos metidos en ese marco que se ha insistido a lo largo del curso, que se llama el marco CDIO. Concebir, diseñar, implementar y operar. Entonces, en este momento lo que vamos a llegar es hasta la simulación. Porque la idea es que en la siguiente etapa, en la etapa 5, podamos entregar en operación el dispositivo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me tengo que hacer? ¿Cumplimos con estas dos sentencias que están en el cuadro rojo? Si se cumple, continuamos. Si no se cumple, repensémosla hasta cuando esto se nos vuelva una realidad. Esa es la invitación que estamos haciendo en el día de hoy. Que tengan en cuenta eso. Entonces, vamos al paso 1. Fíjense que cuando yo he hablado mucho de este proyecto de herramientas del plan de gestión de medición de variables medioambientales. Entonces, uno se plantea que tenemos unas herramientas del plan de gestión de calidad del aire, por decir algo, una de las variables medioambientales, y entonces nos hemos ido a las páginas de quienes regulan estas cosas y encontramos una imagen como la que les estoy presentando. Entonces tenemos un inventario de emisiones, o sea, qué es lo que normalmente hay en el aire, sistemas de monitoreo y la modelación de esos monitoreos. Y aquí es mi idea, esta es mi idea. Muchos dicen, voy a diseñar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, la calidad del agua, de incendios, he leído algunos, bueno, cosas de esto. Entonces, aquí es donde estaba la idea. Después viene ya, al salir de la idea, empezamos de que hay unos elementos que se llaman la exposición y el riesgo de las personas y cuál es la respuesta a esa exposición. Entonces, fíjense, el prototipo se centraría en estos dos grandes campos de acción. Y ahí es donde nosotros debemos siempre buscar qué es lo que va a ser nuestro prototipo. Porque si vamos a medir la humedad
¿Para qué? Pues para el cultivo de, qué sé yo, de yuca. Y cuando yo me voy a los datos, voy a los expertos, a los documentos sobre plantación, sobre plantas de yuca, me dicen que la tierra no debe estar encharcada, porque la yuca, como es un tubérculo, se pudre con exceso de agua, sino que el terreno debe estar húmedo. Yo tengo que definir cuál es el porcentaje de la humedad en la cual la yuca está bien y cuál es el porcentaje de humedad donde la yuca se expone a que se pudra, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que sacar de esa exposición para determinar mi sistema de control. Entonces, ¿cómo es el prototipo? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Ustedes tuvieron una idea, ahora hay que darle vida a esta idea. Entonces necesitamos desarrollar un artefacto, un dispositivo. Lo que hemos hecho en las siguientes fases es probar y conversar con el usuario. Ustedes han sido los que han propuesto, nosotros los docentes los hemos realimentado. Hemos dicho, mire, las cosas pueden ser por aquí, por allá, no sé qué, ¿no? Los hemos ido fortaleciendo. Después, ustedes establecen las expectativas. Y aquí es donde viene el gran problema. Lo decía uno de ustedes hace un momento. Todo es serio del marco teórico. Sí, claro, eso estaba aquí. El marco conceptual estaba acá. Pero ahora nos creamos unas expectativas, porque siempre nosotros pensamos que lo primero es, tengo un problema y de una vez solucionarlo. Entras a cacharrear a la ligera. ¿No será que es necesario tomarnos 5 minutos para planificarlo bien? Entonces, esa planificación fue la que se les pidió en la fase 3. Mire, ¿cuál es su marco conceptual? ¿Cuáles son los conceptos que usted necesita tener en cuenta en esa idea o en ese objetivo para resolver o solucionar la idea que tuvo al inicio del curso? ¿Cuáles son los marcos teóricos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto se ha avanzado en soluciones de casos similares? Fíjense, hicimos un tiempo de planificación. Ya, y después les dijimos, muestra una metodología para desarrollar la solución. Entonces, como unas etapas, que conseguimos los materiales, que hicimos esto, que tomamos estas lecturas, que entonces viene toda esa parte de planificación y ahora sí, ahora en esta fase, en esta etapa, fase, perdón, vamos a empezar a charrear. Entonces, una buena recomendación es dibujar, aprender con las manos. Si yo dibujo mi boceto, como lo hacen los artistas, lo que ya estoy plasmando ahí es el inicio de la solución. Y después, pues tengo que plantearme, y era la pregunta que hacía, los prototipos de bajo costo. Entonces uno tiene que hacer iteraciones para ir buscando, refinando esa solución y lograr alcanzar esos prototipos de bajo costo. No sé, salió como a pedir de bocas el ejemplo que nos daba su compañero sobre la bicicleta. Pero después de que ya tenemos nuestro diseño, no podemos caer en la tentación de enamorarnos de esa solución. Claro, fue la primera, pero miremos todas las falencias que puede tener, eh, observémoslas, pensemos que se pueden mejorar, que hay otros elementos que podemos incluirle dentro de ese mismo prototipo de bajo costo. Y eso nos obliga a nosotros a seguir escarbando, a seguir indagando, a seguir profundizando en el tema central, que es la solución del problema que planteé en mi idea inicial. Y ahí lo que estoy haciendo es un proceso continuo de mejoramiento del producto que yo quiero entregar. Fíjese, lo que estamos buscando es no quedarnos, ya, entregué la tarea y listo, pero es que ustedes a la vuelta de menos de un año ya son ingenieros y ahí ya les obligaría la vida a no quedarse quietos, sino a seguir profundizando. Entonces, este es un ejercicio de lo que acabo de decir. Esto
lo conseguí algún día cuando estaba indagando sobre la literatura de uno de los proyectos que hemos desarrollado con todos estos notas y nodos de estaciones medioambientales. Entonces, fíjese que lo primero que hicimos, aquí está al revés, parece que escribiéramos como las culturas que escriben de izquierda a derecha, pero esta gráfica nos está mostrando el primer borrador que se hace. Entonces, fíjense que no hemos definido en la gráfica si era un Arduino o si era un ESP8266. Fíjense que aquí era lo que había en ese momento. Terminaron siendo, para que tengan en cuenta cómo los procesos van cambiando, que ni fue Arduino ni fue un ESP8266, sino un ESP32. Y empezamos a colgarle todo lo que se necesitaba, la alimentación, el LCD, el sensor de luz, el sensor de sonido, el monóxido de carbono, la presión atmosférica, la temperatura, el dióxido de nitrógeno, la humedad, la velocidad del viento. Y entonces, este sería nuestro dispositivo, pero tendríamos que pensar en que teníamos que llevar la información fuera de él. Entonces, pensamos en la nube. Este señor, aunque tenía Wi-Fi, pues obtuvimos un 81 ESP32 con un mejor servicio con dos temas. Por un lado, tenía acceso a Wi-Fi y por otro lado, tenía acceso a Bluetooth. Y el Bluetooth me permite a mí conectarme con mi teléfono para poder hacer reprogramaciones o lo que queramos hacer. Una vez en la nube, se pueden generar APIs, aplicaciones para teléfonos móviles, para tablets, para PCs, y esto sería una multiplataforma. Ahí ya, en esos trazos gruesos y burdos, pues definí la solución. Ahora tengo que ver cómo cada uno de ellos van a interactuar con la unidad de control. ¿Cómo va a ser el tema del panel solar? Porque él solito no hace nada, hay que colocarle unos dispositivos de carga para que esa energía solar se convierta en la energía eléctrica y me pueda cargar unas baterías. ¿Cómo va a ser el control de carga y descarga de las baterías? ¿Cómo va a ser la pantalla? Si va a ser una LCD normalita o va a ser una LCD con un sistema de comunicación que se llama I2C para disminuir el número de pines que necesito tomar de la unidad de control. Fíjense, estos dispositivos normalmente vienen entre 30 a 40 pines y si se ponen a ver, pues todos se llevarían casi todos los pines y quedaría como colgado el sistema en un momento dado. Entonces, ¿qué nos dice esta idea? Esta idea del señor Homero. Entonces, fíjese que utiliza dibujos e imágenes y crea tu esquema general. Lo hemos hecho. Habla el esquema general con palabras. Sensor de temperatura, humedad, presión atmosférica, bueno, todos los elementos que hemos hablado. Ahora vienen las especificaciones y requerimientos del esquema general, las ideas y los requerimientos. Pero aquí hay un tema esencial. Debemos centrarnos siempre en la solución. Siempre en la solución. Nos enloquecemos muchas veces porque empezamos a irnos por un lado. No, que es que yo quería una pantalla que no fuera LCD y 2C, sino que fuera QLED, una cosa de esas. Entonces ya las cosas se nos empiezan a complicar. Habíamos dicho por ahí que queríamos que fuese de bajo costo. Entonces empezamos a meter otros elementos que van a ir subiendo el costo. Entonces, fíjense a dónde nos lleva esto. ¿Qué es lo que necesitamos? En el ejemplo de siempre, indagar la calidad del aire. Y para ello, conocer la normatividad que hay en Colombia sobre calidad del aire. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, esa normatividad la regula el IDEAR. Entonces, fíjense que el IDEAR nos dice que esta es la tabla de los contaminantes, los tiempos de exposición, las unidades en que se miden, la prevención, las alertas y la emergencia. Fíjese que para este material particulado PM10 nos dice que la prevención, si el valor es 300, ya debe empezar a aparecer la prevención.
Si llega a 400 la alerta y si llega a 500 debe ser emergencia. Entonces, cuando se combinan todos estos elementos que están aquí, estos contaminantes, se pueden producir figuras como esta de medición de la calidad del índice de calidad del aire, que nos muestra cómo sería nuestro dispositivo finalmente. Porque al final él está recogiendo todas las variables. Aquí, esta tabla nos modifica totalmente las alertas, la prevención o la emergencia. Y nos va a decir que si estamos entre 101 y 150 mediciones de calidad de aire, dice que ya empieza a ser dañina en la salud de grupos sensibles, niños y adultos activos y personas con enfermedades respiratorias. Pero si está por debajo de los 200, es dañina para la salud para todas las personas. Y si estamos entre 201 y 300, muy dañina. Y si estamos por encima de 300, es altamente arriesgado estar respirando esos elementos. Entonces, fíjese que aquí ya nos están diciendo, oiga, ¿cuáles son esos puntos de quiebre cuando yo diseñe mi algoritmo que debo tener en cuenta para ello? Entonces ya no es simplemente tomar la lectura, no, la humedad está bien, y no, que está muy seco, entonces pongo a que se irrigue el agua. No, hay que saber cuánto nos sirve, lo que decía cuando el tema de la yuca. ¿Cuánto nos sirve que el terreno esté húmedo, pero que no esté inundado? Pues todos esos elementos son los que tenemos que tener en cuenta en el diseño. ¿Qué debe cumplir nuestro prototipo? Que la información que él esté tomando sea confiable, o sea, que los sensores sean de un tipo confiable, que le hayamos hecho pruebas. Digamos, si yo tengo un sensor de temperatura y humedad de DHT11 o el DHT22, pues yo debo contrastar con datos con un instrumento, un termómetro de ambiente. Normalmente hoy los multímetros traen para medir la temperatura, traen creo que es un ETC, se lo conecta uno a los puntos de medición y él te arroja la temperatura. Entonces nos ayuda por lo menos a tener información de la temperatura. Que sea bajo consumo y que tengamos claro su autonomía, cuántas horas dura en ese bajo consumo. Y lo otro, pues que fuese de bajo costo. ¿Y cuál es la demanda tecnológica? Que el procesamiento sea en el sitio y que tenga conectividad. Que los sensores para medir material particulado en el aire y que la alimentación sea confiable. Fíjese que cuando yo logro encontrar ese equilibrio entre esa demanda tecnológica, entre lo que cumple mi prototipo y las referencias que necesitamos, ya puedo decir, puedo ponerme a la obra para para realizar mi diseño, perdón. Entonces, fíjense que aquí lo que hemos hecho es particionar, como nos lo pide la guía, en 4 bloques fundamentales. La unidad de procesamiento, pues determinar capacidad de puertos. En la capacidad de puertos determinar cuál es la corriente máxima que puede extraerse en un puerto. Si estamos hablando de Arduino 1, ya es ampliamente conocido con 40 miliamperios. ¿Cuál es la capacidad de procesamiento? O sea, ¿cuántas instrucciones por segundo él es capaz de realizar? Si yo tengo que estar tomando lecturas muy rápido porque mis sensores son muy rápidos, cosa que no es tan cierto, pero si yo necesito, entonces tengo que tener un procesador que me permita trabajar a esas velocidades. ¿Cuál es la capacidad de comunicaciones? Algunos dispositivos, como el Arduino 1, no tenía sino la capacidad del UART. UART es un puerto de transmisión y recepción de 4 hilos, se llamaba, pero pues se le han adicionado o han ido encontrando otros protocolos de comunicaciones como el I2C o como el One Wire de un solo hilo. Entonces ahí todo eso lo tengo que yo tener claro para que me ocupe el número mínimo de pines. ¿Cuál es su consumo energético? ¿Cuál es su estabilidad? ¿Qué ocurre si la temperatura sobrepasa ciertos límites?
hacia arriba o hacia abajo. Y si yo puedo ir construyendo de forma modular, o sea, módulos que se van conectando, cómo es ese proceso de la interconexión, para que no perdamos la información del uno o del otro que se están conectando. El tema de sensores y actuadores, digamos los ojos, los oídos, la lengua de este sistema, sus sensores y sus actuadores, ¿cuáles son los rangos de medición o de actuación? Muchos sensores trabajan de manera lineal en un solo rango, en un rango muy pequeño. Y si yo me salgo de ese rango, ya las mediciones no son tan buenas. ¿Cuál es el tipo de comunicación entre los sensores y la unidad de procesamiento? ¿Cuál es el tiempo entre mediciones? No todos los sensores toman lecturas de forma instantánea. Ellos se toman un tiempo. Digamos, el sensor que nosotros seleccionamos en su momento para medir material particulado requería de entrar en calor, si se puede decir así, alrededor de 30 a 40 segundos. Yo no puedo decirle desde el primer momento, envíeme datos. Tengo que darle un tiempo para que él se caliente y tenga esos procesos dentro de sí mismo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Si yo estoy absorbiendo material a una cámara en la cual yo voy a contar ese material, pues voy a demorarme un tiempo en dar la lectura. Entonces, todo eso lo debemos de tener en cuenta para poder que estos sean amigables entre ellos y me puedan entregar buena información. El otro módulo grande son las comunicaciones. ¿Cuál es la comunicación hacia afuera del nodo? O sea, por fuera de mi dispositivo. ¿Cuál es la comunicación con los sensores y actuadores? Si tiene capacidad de actualizar el firmware, o sea, que el algoritmo que ustedes construyen finalmente termina siendo un firmware porque eso es un sistema embebido. Entonces, ¿cuál es la capacidad de actualizarse en línea? Over the air es una de las figuras que hoy tiene en el caso del Arduino 1. ¿Cuál es la seguridad de esos datos cuando yo estoy transmitiendo o actualizando un equipo? Un dispositivo eso, o me toca simplemente llegar con un portátil, conectarlo y cargar la actualización de la aplicación como tal. Y el otro tema fundamental, la fuente de alimentación, la autonomía energética del prototipo. ¿Cuál es el consumo en espera y el consumo en trabajo máximo? Tiempo de descarga de los sistemas de almacenamiento de las baterías, tiempo de carga de ellas, tiempo de vida de las baterías. En algunos dispositivos que te hablan de 1 año, 5 años, no lo sabemos, no lo hemos probado, pero hay documentación que dice, mire, este equipo duró 18 meses sin necesidad de cambiarse las baterías. Entonces, ahí es donde nosotros vamos perfilando ese producto, lo vamos haciendo mucho más real y práctico. Entonces, después tenemos que conocer nuestros sensores, cuáles son los pines, cómo la distribución de esos pines en el sensor, cuáles son las especificaciones de ese sensor y cómo es que él funciona. Entonces, entre el aire tiene un ventilador que lo absorbe, unos fotodiodos, un diodo láser que empiezan a ver cuando hay material particulado, a hacer los conteos y a tomar, pues, obviamente, las lecturas. Fíjese que aquí me dice tiempo de respuesta 1 segundo. Corriente, el consumo de corriente cuando él no está trabajando 2 miliamperios. El consumo de corriente cuando está al máximo 100 miliamperios. Los voltajes de entrada entre 4.7 y 5.3. Los rangos de medición de 0.0 a 999.9 microgramos por metro cúbico. ¿No? El tipo de salidas, valores para PM2.5 y PM10. La frecuencia serial una vez por segundo, o sea, un espacio en segundo. Por eso la respuesta es en 1 segundo. La resolución de las partículas, o sea, el diámetro de la partícula va a ser menor o igual a 0.3 micrómetros. El error relativo del 10%, y aquí ya me empieza yo tengo que tener mucho cuidado cuando vaya a hacer ajustes al sistema. El rango de temperatura entre
menos 20 a 50 grados centígrados. La calidad es de tensión por láser, es estable y de buena consistencia. Y la integración, pues estamos hablando de un protocolo de comunicaciones dual o IU, dependiendo del cliente. Entonces, fíjese que aquí nos muestra los dos pines RX y TX de esa comunicación dual. O sea que este señor, si yo lo conecto a mi Arduino, pues va a mandarme de 2 hilos de puertos y 2 hilos de alimentación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, otros elementos. ¿Cómo es la comunicación de ese WAR? Normalmente, fijamos un número de bytes, 10 bits, perdón. Aquí me equivoqué, pero 10 bytes. Entonces tiene un encabezado, tiene un comando, esto ya viene prefijos. El data 1 va a ser la parte baja, o sea, va a entregar datos de 8 bits cada parte de datos, entonces la información de PM2.5 es de 16 bits. Primero transmite la parte baja, después la parte alta de esos 16 bits. Lo mismo lo hace con el PM10 o el PM1 realmente, que es data 3 y data 4. Y hay 2 bytes libres y después viene el checksum. El checksum, como sabemos, es la sumatoria de toda la información que le envía para que el sistema reconozca. Y después el cierre del mensaje. Entonces, fíjese cómo debo yo entender estos procesos. Aquí están las salidas de la modulación por impulso, por ancho de pulso, perdón. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en qué momento o cómo nos va a funcionar este señor. Sabemos que si el ciclo válido, el duty ciclo es de 2 milisegundos, podemos no estar entregando valores. Si tenemos 4 milisegundos, podemos entregar 2 microgramos por metro cúbico. Y si tenemos un segundo, un milisegundo más de un segundo, para decirlo de esa forma, aquí dicen 1004 milisegundos, podemos obtener casi 1000 microgramos por metro cúbico. O sea, podemos hacer nuestra lectura mucho más fina, mucho más creíble. Entonces, en estos eventos, pues hay que entrar allá y poder repensarnos mucho en el proceso en que yo pido la información al sistema o al sensor, perdón. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ya lo que viene acá ya es de hacer. Hemos hecho toda la parte de planeación. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, pues sigamos. Pues vamos con el paso 2 de esta actividad, que es el diseño del prototipo. En esta gráfica nos está mostrando un prototipo, lo he hecho de la forma más simple, no con tantas líneas que se cruzan, sino con indicaciones hacia cada lado. Y entonces, pues ahí, simplemente después podemos pasarlo. Deberíamos de colocar algunos elementos que nos permitan hacer control para poder hacer la simulación del sistema. Entonces se ha realizado el Proteus 817, que es la licencia que tiene la universidad, que creo que ustedes la han trabajado también, pero hay muchos otros simuladores, ¿no? Entonces, cada quien optará por el que mejor maneje. Altium, AC-CAD, Tinkercad, y hay otros. Aquí tenemos un diseño en bloques del sistema, todo el sistema de alimentación, incluye las baterías, el sensor de calidad de material particulado, sensores de calidad del aire, el procesador. Y en la parte inferior observamos paneles solares. Este es un booster que lo que nos permite a nosotros es bajar
el voltaje que nos está llegando y poderlo entregar al sistema de carga para que él realmente cargue la batería. Creo que este está a 16 voltios, si no recuerdo, y termino entregando 4 punto algo para cargar esta batería. Obviamente con el tiempo hemos ido ajustando estos elementos. A eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Llegar que ustedes hagan su circuito, hagan la simulación, si tienen una forma de mostrar las imágenes en grafo o la fotografía de lo que están haciendo. Y por último, pues se les está pidiendo que realicen un video frente a estos elementos que están aquí. Yo sé que simular todos estos elementos requiere que nosotros trabajemos con esos elementos lógicos del Proteus para colocar valores y que esos valores, pues después este señor no los descifre y nos los presente como lo estamos solicitando. Otros ejemplos, con el Arduino ESP, con el ESP32, con el ESP8266. Aquí tenemos un nano, es un Arduino nano este que está aquí, con un radio LoRa, que es este señor aquí, y con esto es un sistema de alimentación que puede uno conectar 12 voltios DC y alimentar todo este circuito. Estos dos señores trabajan muy bien porque los niveles a nivel de datos trabajan con 3.3 voltios. El Arduino Nano, sus salidas es 3.3 voltios y la parte lógica del señor del LoRa también es 3.3 voltios. Si yo lo conecto directamente a un Arduino 1, obviamente voy a dañar este equipo. Y otra forma un poco más compleja, pero que debemos irnos pensando, es crear la solución integral. Esta solución integral la hacemos, esto se llama, software se conoce como no de red, es de software libre y nos permite a nosotros de cierta manera mostrar una serie de soluciones. Captura de datos y el procesamiento inicial. Entonces tenemos nuestro SP32 o SP8266 conectados a una serie de sensores. Él lo que hace es enviar a través de un protocolo de comunicaciones que se llama MQTT, se publica y se suscribe a un broker MQTT, en el caso que nosotros usamos Mosquito, y quedan ahí la información. Pero él también, estos dos dispositivos se pueden comunicar al router para que desde otro sistema, aquí mostramos un Raspberry, pero puede ser una tablet, puede ser un computador con cualquier sistema operativo, pues tenga acceso tanto al broker, tanto al nodo de red, como a las bases de datos. Esta es otra base de datos de series temporales bastante buena, que nos permite ir almacenando información. Nosotros ya con este primer pedazo lo que hemos hecho es publicar la información en la nube y permitir que las personas se puedan suscribir a esa publicación y obtener una información en bruto. Aquí no está siendo súper procesada, simplemente en bruto. Ya cuando nosotros bajamos esto a nodo de red, pues podemos generar notificaciones, ya sea para correo, para WhatsApp, para Telegram, o podemos o deberíamos almacenar esta información en bases de datos. Esta es la forma, digamos, más simple, aunque más compleja, para tener esa información de estos dispositivos. La otra es, no sé si ustedes ya trabajaron, creo que en telemetría, creo que trabajaron con TeamSpeak, una de las plataformas que a mí personalmente me gusta por todas las facilidades que tiene. Entonces, este es otro ejemplo de lo que se puede hacer para tener un dispositivo totalmente integral. Esto ya son productos, nodo de aire, nodo de agua, el gateway de un sistema LoRa. Esto internamente tienen la radiogestora. Esto es de un proyecto que estamos entregando en este momento.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que están callados hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, en el paso 3 nos pide, sí, eso. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? Eduardo, Buenas tardes, doctor. buenas tardes, Eduardo. Profesor, tengo una pregunta. ¿El prototipo tiene que ser en Proteus o tiene que ser, digamos, una versión pequeña, física? Porque la siguiente etapa sería la implementación, que sería ya crear una versión del proyecto. Claro, O es que este proyecto tiene dos etapas. Esta primera etapa es la simulación y la pueden hacer ustedes en Proteus, en el que tengan, ¿no? Creo que el que más han trabajado ustedes es Proteus. Entonces, en Proteus deben de hacer la simulación. Obviamente, si tienen sensores especiales, tienen que buscar que existen dentro del Proteus la librería, o si no, crearla. Ahí se tomaría un cierto tiempo porque hay un proceso de aprendizaje para poder crear los dispositivos en Proteus, pero se pueden crear y darle condiciones de simulación, ¿ya? O lo otro, utilizar esos elementos lógicos que tiene el Proteus para ir colocando datos y poderlos ir simulando, ¿no? Claro. Si el dispositivo es demasiado pequeño, pueden usar Tinkercad, pero en Tinkercad no es que tenga una gama de librerías alta, ¿no? No sé si ustedes han logrado conseguir todas las librerías de Tinkercad. no, Dime, Edward. es que por Tinker es muy difícil. A veces no encuentra uno todos los componentes. Entonces sí sería mejor con Proteus. Sí, sí, eso es así. Eso es cierto. Eso es cierto. Y pues lo más fácil y lo más para ustedes sencillo es trabajar en el Proteus, ¿no? Entonces sería esa parte, trabajar el Proteus. Ahora, ¿con qué tipo de procesador van a trabajar o de sistema embebido van a trabajar? El Proteus te simula Arduino, te simula ESP32, ESP8266. Perdón. Entonces ahí ya es a la decisión de ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Me quedo tranquilo? Si fuéramos a construir un, ya el algoritmo, me voy a volver muchas diapositivas atrás, puse un elemento que me llevara por acá, aparecía en la primera diapositiva de lo que nos están pidiendo, un diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo que tiene más versión a un diagrama de bloques tipo, creo que de los que se utilizan en algún momento dado para los PLCs Tracker, ¿no? Tienen un número de capas y bueno, cosas de eso. Pero fíjense que tiene una entrada, una salida y unas condiciones de funcionamiento. Entonces tenemos todos esos diagramas de un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo necesito cuando ya quiero empezar a diseñar el software o el programa de control de mi dispositivo? Pues tener claro todas las variables, tener claro aquellos elementos que yo voy a vincular en mi dispositivo. Entonces, como ya he seleccionado la unidad de proceso, como ya he seleccionado los sensores, como ya he seleccionado los actuadores como la pantalla de cristal líquido, como o los servos o lo que fuese, entonces yo ya sé que voy a requerir si voy a trabajar en el ID de Arduino. Podemos trabajar en cualquier ID que ustedes manejen mejor. A mí ese es mi envía Plan for You o con Python, ¿no? Con el que ustedes quieran.
Yo tomo el Arduino por ser el más, académicamente el más explicado, digámoslo así. Entonces, fíjese que en ese caso, lo que hacemos normalmente es identificar el proyecto. Aquí le hemos dicho qué es y cómo, cuáles son las conexiones que se le han hecho a este módulo, a este Arduino 1 que va a trabajar allí. Hemos identificado, hacemos una parte de identificación del proyecto. Si ustedes logran tener cuenta en Arduino Cloud, pues ahí les permite a ustedes hacer toda una cantidad de elementos para dejar no solamente más bonito, sino más documentado el proyecto, porque pueden dejar el código, pueden dejar las imágenes de conexión, pueden dejar las fotografías del prototipo y toda la cosa. Entonces, normalmente yo, cuando empiezo un proyecto así, coloco cuáles son mis conexiones, porque más adelante voy a necesitar esa información. Y lo vamos a ver acá. Empiezo creando o buscando las librerías que requiero. Entonces, que voy a tener comunicaciones one-wire. Aquí tengo la librería. Que voy a tener un display de cristal líquido con un protocolo de comunicaciones I2C. Aquí tengo la librería. Que necesito la librería del sensor de material particulado. Aquí está. Que necesito la librería de CO. Aquí está. Que necesito la librería de los sensores de temperatura y humedad. Aquí está. Que necesito la librería de software serial. O sea, recuerden que hace rato dijimos que el Arduino 1 no tiene sino un solo puerto UART. Entonces yo puedo tener otros puertos UART y requiero entonces crearlos con este señor. Que necesito la librería para los GPS. Aquí está. Después que empiezo a definir pues, las variables globales, estoy diciéndole que el pin por donde va a entrar la humedad y la temperatura va a ser el pin 2. El tipo de sensor va a ser el de HT22. Para el cristal líquido, para el display de cristal líquido, le voy a decir que como su comunicación es I2C, le voy a decir que la dirección de él es la 027. Es un cristal líquido de 20 columnas por 4 filas. Le voy a decir que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del sensor de material particulado que tenía un puerto TX, un puerto WART? Le voy a decir que él se va a comunicar con los pines 11 para RX, 10 para RX y 11 para TX. Y ese dispositivo lo voy a declarar como objeto llamado SDS. Aquí el cristal líquido lo declaré como LCD. El sensor de monóxido de carbono CCS, al sensor de temperatura DHT. Entonces aquí he hecho declaraciones de los objetos. Recordemos que gran parte de este desarrollo se hace en programación orientada a objetos. Después también defino el software serial para el GPS y le voy a decir que son los pines 4 y 3, lo mismo que hemos definido para el SDS o para el sensor de material particulado. Y por último, defino también el software serial para el LoRa en los puertos 6 y 7. Fíjese que las tres comunicaciones UART que tengo en esta aplicación requerimos pues, usar 6 pines, porque no lo ocurre como el I2C. En el I2C yo puedo conectar varios dispositivos sobre los mismos 2 hilitos de I2C, sobre los puertos análogos A4 y A5, que lo único que me lo va a diferenciar es la dirección. Y por último, digo que el sensor de calidad de aire, el MQ135, estará conectado al pin A0. O sea, voy a tomar mediciones análogas en ese pin. Y ya debería haber conocido pues, las curvas de comportamiento de este sensor. Entonces, ahí es lo que se llama el declaración de las variables y la obtención de las librerías. Después ya vamos al setup. ¿El setup a dónde nos lleva? Pues a iniciar todo el sistema de comunicación, la inicialización de los sensores y prueba de algunos sensores.
no necesariamente todos los sensores se incorporan en esto, ¿no? Entonces aquí en este primer elemento, lo que hacemos es encender o arrancar el display de cristal líquido. Aquí arrancamos las comunicaciones seriales. Fíjense que tenemos el serial begin, que es la comunicación con este señor aquí, que es el monitor serial del programa del Arduino IDE. Después tenemos el LoRa, tenemos el GPS y tenemos el SDS. Y todos están en la misma velocidad de transmisión, en la cantidad de audios. Los hemos unificado, pero podamos tener valores diferentes si el sistema o si los sensores lo demandarán allí. Así. Arrancamos el sensor de temperatura, probamos el sensor de monóxido de carbono y sabemos si está disponible o no, y arrancamos el sensor de material particular. Eso lo hacemos en el voice setup. Por último, pues vamos a hacer el void loop. Aquí es un ejemplo largo. Entonces lo que queremos mostrar es una cantidad de secuencias, pero podemos abrir en un momento dado cualquier otra cosa. Entonces fíjese, leemos, o sea, declaramos variables locales, las leemos, ¿no? Porque le estamos diciendo que vaya a través de ese objeto. Ese objeto en la librería tiene la posibilidad de leerse. Si ustedes tienen tiempo y se quieren profundizar en estos procesos de programación, pueden ir a ver las librerías por dentro. Los .h en la librería te muestran todo lo que le hace y te permiten tener estos comandos. Después declaramos dos variables flotantes, las leemos. Después vamos a leer el monóxido de carbono. Y entonces conseguimos dos variables, el CO2 y el TOS. Lo mismo hacemos con el sensor de calidad del aire. Entonces ya hemos leído como casi todas o todas las variables. Sí, porque aquí está temperatura, humedad, pensar que no. Y podemos empezar a escribir en nuestro pantalla LCD todos estos elementos, ¿no? Y por último, tenemos que enviar los datos por el radio LoRa ¿a quién? Pues al gateway que se tiene en la red. Entonces se envía toda la información, demoramos 5 segundos y volvemos a repasar. ¿Por qué 5 segundos? Porque recuérdense por allá que el señor, el SDS, este señor, requiere al menos un segundo para hacer la lectura. Aquí hemos hecho un caminar de unos, casi podemos juntar un segundo, entonces lo que hacemos es ponerle un margen de una holgura de 5 segundos para no llegar a encontrar lo que todavía el señor no ha terminado de hacer su lectura para entregarnos la información. A grosso modo, esta es, digamos, el desarrollo del programa. Aquí tenemos el gateway, ya es un dispositivo muy pequeño, es lo que hace recibir datos. Este es un ejemplo que no está completo. O sea, está completo en el ejemplo, pero no fue la solución final, porque solamente nos recibió datos del nodo de agua que está acá. Pero es lo que hemos hecho, hemos incluido las bibliotecas, hemos definido las conexiones, hemos abierto el serial 1, hemos arrancado, fíjense que aquí arrancamos el serial propio del equipo en 115.200 baudios, el otro 9.600 baudios, que es para poder escribir o leer desde el radio. Estos son datos del radio, del LoRa. Definimos los pin mode, escribimos en el se active, entonces ponemos algunos pines en bajo y decimos que ya el ESP está listo para recibir. Él lo que hace simplemente va y espera. Cuando hayan caracteres recibidos, porque aquí lo que se reciben son caracteres, entonces
imprimimos, decimos que hay datos residuos y mostramos una impresión con datos residuos. Aquí no hay mayor proceso. Lo que se hizo finalmente es que cadenas de los datos recibidos y después retransmitirlos a la nube. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que hablábamos hace un momento, la simulación. Este es hecho con Tinkercad, usted lo conoce, ¿no? Una cosa muy simple es hacerlo así y que funcione. Pero lo que decía su compañero, no todos los sensores están en Tinkercad y se nos vuelve un problema. Lo más fácil, insisto, perdónenme que insista, es Proteus. Que si no tienen todas las bibliotecas, se pueden conseguir. Hay que saber indagar en la red dónde están las librerías. Recuérdense que el Arduino en Proteus, si yo necesito un dispositivo raro, muchas veces debo bajar un firmware para ese dispositivo y cargarlo en el dispositivo en el Proteus. Lamentablemente en este PC que estoy trabajando, pues no nos han instalado Proteus y por ello no podría hacerle una demostración de ese estilo. Pero esa es la idea. Que ustedes tengan claro en el manejo de Proteus que en muchos de los dispositivos hay que cargarles el firmware, un código HX para que lo funcione dentro de la simulación del Proteus. Estos son datos que salen, estos tomados de Tinker, de TeamSpeak, de esa base de datos que permite, son mediciones en tiempo real por segundo, pues, en todas las posibilidades de mostrarlo. Aquí lo que uno llega a comprender que no es necesario estar haciendo mediciones cada 5 segundos, muy seguramente cada 15, cada 20 segundos, cada 5 minutos, perdón, pues nos da una variación más interesante y menos datos. Y estos son datos bajados de esa parte. Estos son datos que dentro de la misma página de TeamSpeak puedo yo conectarlos con MATLAB y hacer, pues traer los datos que están en la nube y trabajarlos aquí. Y estas son las gráficas que se pueden sacar de dichos datos. No sé si hay retos para ustedes. Preguntas. Pues nadie pregunta, nadie levanta la mano. ¿Mm? ¿Todo claro o bastante oscuro? ¿Nadie me dice nada? Buenas noches. Por el momento, Buenas pues en mi noches. caso yo lo veo claro. Ah, bueno, eso es lo importante, John. Ujú. Lo que sí se complicaría un momentico, como lo que usted dice, las librerías en Proteus y hacer que funcione la simulación, ese sería el único inconveniente. ¿Sí? En el caso que tengan algunos inconvenientes con esas librerías, escríbanme que yo trato de buscarlas. Yo ahí voy a algunas páginas, pues a veces aquí no se puede entrar a esas páginas. Yo estoy en la oficina, no en mi casa. Entonces va uno y busca ahí páginas donde se pueden descargar. ¿Que hay que tener cuidado? Sí. Alguna vez por ahí descargué algo y cuando desempaqueté, porque normalmente se bajan .zip, ahí venía un gran virus. Hay que tener algunos cuidados, hay que tener pues el antivirus activo y todo el tema de defensa del equipo. Pues para eso pues trabajo con un sistema operativo diferente de Windows, pero en ese sistema operativo no me funciona Proteus, entonces lo que yo hago es descargar, limpiar lo que viene y lo paso después al Windows. ¿Más preguntas? Tranquilos. ¿Hasta cuándo es el cierre de esta actividad? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Hasta el 20, ¿no? Creo que
buscando, ya que estoy buscando, ya que estoy abriendo ese sí fue un error, no es lo opuesto. Ay, eso escuche que hoy no puedo ver la agenda. Sí, vamos a ver si se abre. Veo, ya ha habido algunas dificultades con el campo. No, no me la muestra. Pero puedo ir a las entregas y ahí sí las puedo ver cuando se cierra. Fase 4, 20 de abril. Sí, señor, el 20 de abril es el cierre de esta actividad. Entonces tenemos 20 días. Porque después viene, bueno, acuérdense que una vez ustedes ya tengan la simulación corriendo, pues graben la información, explíquenla paso a paso, ¿no? Ojalá videos cortitos, porque alguien por allá encontró una parte donde pueda subir 15 minutos y eso se vuelve eterno. Cuando hay que revisar 400 estudiantes, pues el tema es larguísimo. Entonces, concretos son ingenieros y cuando uno es ingeniero es sintético, es muy al grano, ¿no? Muy al grano. Entonces, ¿más preguntas? ¿No las hay? ¿Cómo van quiénes van a participar en Expotech? Ninguno tampoco, porque estamos pensando en asignar puntaje de la siguiente actividad, que es una actividad que pesa muchísimo en el curso, son 180 puntos la siguiente actividad. Entonces, pensando que quienes asistan a Expotech tengan un Perdón, puntaje por, profe. dime, ¿En qué? ¿Quiénes van a participar en qué? Expotech. ¿No saben qué es Expotech? Expotech es Sí, son exposiciones que hacen. el Congreso Internacional de nuestra escuela, que se realiza una vez al año. Este año es en Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Va del 7, 8 y 9 de mayo, si mal no estoy. Qué pena con ustedes, mire. Se le empiezan a cruzar los cables, y 7, 8 y 9 de mayo. Y para ustedes, pues hay unas tarifas especiales. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que, de acuerdo a que mañana tenemos una reunión en la red de tutores, poder definir qué tantos puntos damos sobre esa siguiente actividad. Alguien ha escrito en el chat. Es presencial, pero también tiene modalidad virtual. En mi caso, por un tema de salud, yo no puedo ir a Bogotá. Entonces, yo estaré de manera virtual. Es un poquitico más caro, pero es importante. Digamos, empezó como un encuentro de nosotros, los de la cadena de electrónica y telecomunicaciones. Después se volvió un encuentro de la escuela y hoy es un encuentro de la universidad. Por eso hoy se llama Expotech UNAS 2025. Entonces, fíjese que es un evento de gran acogida, conferencistas internacionales, que eso es lo que le ha dado posicionamiento a la universidad. Y conoceremos, pues, todos estos temas de tecnologías emergentes y el desarrollo tecnológico en el mundo. Ya no solamente nos quedamos en el contexto local, sino que salimos. Entonces los invito de buena manera para que participen en estos encuentros. Ya eso poco a poco también les va dando a ustedes réditos en su formación profesional y en su vida profesional. Si no hay más preguntas, dejamos allí. Les doy gracias por haber participado y mañana o pasado mañana ya estará en la publicación de esta grabación. Ojalá no tengamos problemas como la vez pasada, que se nos